3, proceso de desarrollo de sistema de información. A ver, jóvenes, en este tema vamos a conocer, jóvenes, cómo se desarrolla en sí un sistema de información. Un programa, un software, ¿cuál es el proceso para poder desarrollar un sistema de información, jóvenes? ¿Tienen alguna idea, jóvenes, de cómo es el proceso que se realiza para que ustedes, desde que prácticamente se contacten con el cliente, hasta que ustedes tengan listo para el cliente su sistema de información? ¿Ya, jóvenes? ¿Se imaginan? Desde que el cliente prácticamente ustedes le contactan, le mandan una propuesta para que puedan justamente hacer su sistema, todo ese proceso, jóvenes, hasta que el sistema ya esté listo prácticamente para que puedan usarlo. Todo eso, jóvenes, es el proceso para poder desarrollar un sistema de información. ¿Se han dado cuenta, jóvenes, que seguramente hay un montón de actividades, ¿no es cierto? Hay un montón de actividades que tienes que seguir para que puedas justamente tener un sistema o un software de calidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, jóvenes, eso es la idea de esta semana, jóvenes. ¿Ya? Como les dije, jóvenes, una organización. ¿Qué es lo que tiene una organización, jóvenes? Una organización, sea sector público, sea sector privado, tiene definido sus procesos de negocio, ¿no es cierto? Tiene diferentes procesos de negocio. La clase pasada hemos tocado, ¿no? Dependiendo del negocio, tiene sus procesos. En el caso del instituto, pues tiene admisión, matrícula, tiene titulación y así, jóvenes, tiene varios procesos, ¿no es cierto? Nosotros, jóvenes, como profesionales, tenemos que automatizar o tenemos que sistematizar justamente, ¿ya? Tenemos que sistematizar prácticamente todos los procesos, ¿no es cierto? Todos los procesos en sí de lo que corresponde a la organización, porque el que nos va a pagar prácticamente sería en este caso nuestro cliente. ¿Quién es? La organización, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la organización tiene sus procesos de negocio, ¿ya? Seguramente ustedes entienden todo un proceso de negocio manual, pero ustedes pueden hacerlo de manera gráfica, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ustedes cuando conocen ya sus procesos de negocio, saben cómo funciona, por ejemplo, admisión, matrícula, dependiendo del negocio, ustedes como profesionales de informática, jóvenes, como profesionales de informática, ustedes pueden proponer, ¿no es cierto?, un sistema de información, ¿no es cierto? Imagínense, aquí puede estar, por ejemplo, Richard, ¿no? Aquí está prácticamente haciendo el sistema. Para que pueda, por ejemplo, Richard hacer el sistema, jóvenes, él necesita conocer ¿qué? ¿Qué necesita conocer, jóvenes? Miren, él tiene que aplicar, tiene que conocer ¿qué? Una metodología para que pueda desarrollar un software, ¿ya? Se necesita, jóvenes, conocer una metodología, ¿ya? ¿Qué es la metodología, jóvenes? La metodología te va a decir qué es lo que tienes que hacer prácticamente etapa por etapa para que tú puedas crear un software. En la metodología, que es simplemente es una documentación, es un documento, ¿ya? Es un documento, en ahí te da las buenas prácticas, ¿no? Ahí prácticamente en estas buenas prácticas te dice qué es lo que tienes que hacer por cada fase, ¿ya? En la fase, por ejemplo, de análisis, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que entregar al cliente? ¿No es cierto? En la fase de diseño, ¿cómo tienes que diseñarlo? ¿Qué entregable tienes que realizar? Entonces aquí, dentro de una metodología te dice, ¿no? Según a sus fases, por ejemplo, análisis, diseño, la construcción, en la construcción del sistema también te dice qué es lo que tienes que hacer, qué productos tienes que entregar al cliente, son tus entregables. Ya, jóvenes, aquí en la metodología en sí les dice exactamente qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer para que ustedes puedan desarrollar, jóvenes, un sistema de información? ¿Ya? Ahora, normalmente, jóvenes, yo les digo, para que ustedes puedan desarrollar un software, hay varias metodologías, hay varios métodos, ¿no es cierto? Hay varios métodos. Incluso uno puede aplicar el sentido común. Por ejemplo, alguien le dice, desarrollame un sistema para mi farmacia. Por ejemplo, Patty puede ir a la farmacia y Patty incluso no puede usar una metodología. O sea, ella por sentido común simplemente, por sentido común puede ir a la organización, recolecta sus requerimientos, todas sus necesidades,
y en base a sus necesidades ella puede construir el sistema, ¿no es cierto? Puede hacer su base de datos, puede hacer su programación, puede hacer su interfaz, su capacitación, todo, y tendría listo su sistema de información. Pero ella no está haciendo seguramente una metodología, ¿no? Ya jóvenes, ¿por qué? Porque posiblemente es un proyecto pequeño. Pero jóvenes, cuando ustedes quieren hacer un proyecto quizás un poquito más grande, un poquito mediano, es bueno que ustedes apliquen ya una metodología. ¿Ya? En la metodología te vas a decir, Pati, está bien, lo que estás haciendo está bien, y incluso lo que estás haciendo te dice esto justamente en la metodología y tú lo estás aplicando quizás por sentido común. Está bien, pero cuando tú vas a trabajar en un proyecto quizás que van a trabajar varios profesionales, no solamente tú vas a trabajar, ¿ya? Entonces, jóvenes, aquí tienes que trabajar en base a una metodología, ¿ya? Un estándar. Es igualito como para construir una casa, ¿sí o no? Tú puedes construir tu casa, por ejemplo, tú eres más o menos conoces de obra. Tú puedes construir como sea tu casa, ¿no es cierto? Así, ¿sí o no, jóvenes? Ustedes normal construyen su casa, pero lo ideal, jóvenes, es que ustedes pasen por un plano, pasen por un arquitecto, por un ingeniero civil. Al igualito, el sistema, jóvenes, tiene que pasar por un profesional que desarrolla, que sigue prácticamente una metodología, que usa las herramientas para hacer los diagramas. Todos esos diagramas del sistema, al igual que él hace el arquitecto, hace diagramas, ¿no es cierto? Modela todo, cómo va a ser sus planos, cómo va a ser su casa, todo. Entonces, jóvenes, igualito, ustedes también, jóvenes, pueden hacer justamente todos esos diagramas, todas esas secuencias de pasos, lo que te dice en sí la metodología RUP, ¿ya? Entonces, jóvenes, como les dije, hay varios métodos que tú puedes usar para construir un sistema. Es bueno que ustedes, jóvenes, usen una metodología o un método, ¿ya? Es bueno, jóvenes. No solo, bueno, ustedes dirán, pero no, pero si es un sistema pequeño, pero siempre es bueno que coges las buenas prácticas, porque aquí está prácticamente en este libro, en esta metodología, que es una buena práctica que tú tienes que seguir para crear un software. Aquí te están las recomendaciones de los expertos que tú tienes que seguir para que tú puedas desarrollar en sí un sistema. Ya, jóvenes, ahora incluso ustedes cuando quieran titularse, jóvenes, les va a pedir justamente que hagan un análisis, un diseño, para que puedan hacer el análisis, el diseño, prácticamente la construcción de un sistema. Ustedes tienen que usar una metodología, ¿ya? Y justamente, jóvenes, ustedes próximo semestre, en el semestre cuarto, ustedes van a llevar un curso de metodología de desarrollo de software. Se van a acordar, jóvenes, van a llevar todo un curso. En base a ese método, ustedes van a crear justamente un sistema. En ese método les va a decir todo lo que ustedes tienen que hacer, paso por paso, para que ustedes puedan lograr a tener un sistema de calidad, jóvenes. ¿Ya? En sí, jóvenes, nosotros vamos a hacer de una manera general prácticamente todo eso, pero próximo semestre también, jóvenes, ustedes tienen un curso de metodología para que puedan desarrollar sistemas de información. ¿Ya? Ahora, en ese método, jóvenes, en ese método, cualquier método que ustedes puedan usar, ustedes van a trabajar con algunas herramientas. Ustedes habrán escuchado ya el UML, ¿no es cierto? La primera semana hemos hablado de lo que es este lenguaje de modelado unificado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí prácticamente están los diagramas. ¿Se acuerdan que hemos estado haciendo más o menos los diagramas de un proceso? Una vez estábamos diagramando. Prácticamente este es su idioma. Su idioma es ese gráfico. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué significa el círculo? ¿Se acuerdan? El inicio y el fin. ¿Qué significa el triángulo? ¿Se acuerdan? ¿Qué significan, por ejemplo, estos tipos, como les digo, ese círculo, ¿no ves? Actividades, ¿se acuerdan? Los actores, todo. Entonces, aquí, jóvenes, es bueno que ustedes conozcan lo que es UML, ¿ya? Es como el lenguaje de los gráficos, el lenguaje para que tú puedas diagramar, ¿ya, jóvenes? Entonces, tú vas a diagramar o vas a modelar con qué programita, vas a modelar ya toda la parte de tu análisis que has hecho, la parte de tu diseño que has hecho, lo vas a modelar con el programita Rational Row, ¿ya? Ese programita nosotros vamos a usar y seguramente con el curso de taller de modelamiento ustedes van a ser especialistas justamente en modelar sistemas, ¿ya?
porque aquí, jóvenes, es como el AutoCAD, les dije, ¿no? En el AutoCAD prácticamente diseñan, modelan planos, ¿no es cierto? Planos de construcción, de lo que es instalaciones eléctricas, de todo, ¿no es cierto? Para la casa. Igualito. En RapidRow, ustedes como informáticos van a modelar, van a diagramar toda la parte de análisis, diseño, la construcción, todo, lo van a diagramar, jóvenes. ¿Ya? ¿Y jóvenes? Esa es la idea, jóvenes. Ahora, con el RapidRow seguramente ustedes preguntarán, ¿no? ¿Solamente sirve para diagramar nomás, profesor? No, no solamente sirve para diagramar, jóvenes. Con este programita ustedes pueden generar código, ¿ya? Pueden generar código y también con esto pueden generar su base de datos, jóvenes. Por aquí también ustedes generan su base de datos. A la vez que ustedes están haciendo ya listo su diagrama, o sea, van avanzando su diagrama, todo, porque por norma les pide diagramar, ¿ya? Para su tesis también les van a pedir diagramar. Pero muy aparte de esos jóvenes que van diagramando, ustedes aquí pueden generar su código de programación sin necesidad de programar. También por aquí pueden generar su base de datos. ¿Ya, jóvenes? Si hay tiempo, jóvenes, yo les voy a enseñar a cómo generar su base de datos. Ustedes están llevando seguramente un curso de diseño de base de datos. En ahí creo que van a crear su base de datos, ¿no es cierto? Pero haciendo todos estos diagramas que nosotros vamos a hacer, también podríamos generar nuestra base de datos, jóvenes. ¿Ya? Seguramente va a alcanzar tiempo, jóvenes, y nosotros vamos a tratar de generar una base de datos para que ustedes entiendan, jóvenes, en sí todo lo que se puede hacer con esta herramienta. ¿Ya? Cuando ustedes ya tienen todo modelado, ya, jóvenes, al igual que el arquitecto, ¿no? Cuando ya tiene todo su mapa, ya tiene todos sus planos, se ponen a construir, ¿no es cierto? Igualito, el informático se pone a programar. Cuando estás programando ya estás creando el sistema en base a tu diseño de interfaces, ¿no es cierto? En base a tus diagramas, en base a tus planos, ya te pones a crear, ¿no es cierto? Te pones a crear tu sistema de información, ¿ya? Sea con el lenguaje que ustedes elijan. Pueden aprender PHP, pueden aprender Java, ¿no es cierto? O pueden aprender lo que es el .NET, el Visual, ¿no es cierto? Dependiendo del docente que les va a enseñar, ¿ya? Y bueno, jóvenes, todo programa, todo lenguaje de programación trabaja con una base de datos. Ustedes también aquí, jóvenes, pueden trabajar con una base de datos. Puede ser, como les dije, el MySQL o el SQL Server, que son los gestores de base de datos más conocidos en la industria, jóvenes. O sea, lo que más se usa. Hoy en día todo profesional debería de conocer como mínimo el MySQL y el SQL Server. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? ¿Ya? Eso es la idea, jóvenes, en sí, en general, de lo que es el proceso de desarrollo del sistema de información, jóvenes. ¿Ya? Vamos aquí, miren, aquí habla de un esfuerzo conjunto de profesionales de tecnología de la información. O sea, cuando hablamos de profesionales de tecnología de la información, nos referimos a todos los que están relacionados con la informática, ¿no es cierto? Y líderes de la organización, nos referimos, aquí pues seguramente está el director, el jefe, ¿no es cierto? Dependiendo del negocio, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar. El informático tiene que sacar información de la organización, ¿no es cierto? Porque la organización tiene diferentes procesos, ¿no es cierto? Entonces el informático tiene que conocer justamente todos esos procesos, cómo funcionan, y para eso le va a ayudar seguramente algunos líderes de aquí. Por ejemplo, el que te dice, quiero que me sistematice todo lo que es matrícula o admisión. Entonces, aquí en la organización jóvenes justamente hay una persona que conoce bien cómo funciona todo el tema de matrícula, todo el tema de admisión. Entonces justamente el profesional tiene que entrevistarse con esas personas, ¿no es cierto? Tienen que entrevistarse y hacer entender cómo funciona en sí ese proceso de negocio. Entonces, el informático lo va a diagramar, ¿no es cierto? Para que sea más entendible cómo funciona su proceso de negocio.
Entonces, como ya entiende cómo funciona su proceso de negocio, cómo trabaja en sí, cómo trabaja, yo, profesional de informática, yo le puedo dar una propuesta de cómo podría funcionar si yo lo sistematizo ese proceso. De hecho, que va a ser más fácil, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo ofrecerle una propuesta de cómo podría realizar sus actividades si es que se llega a sistematizar, por ejemplo, admisión, matrícula. Entonces, con un diagrama lo puede explicar, ¿no? Usted, organizaciones, su proceso de admisión ahora va a ser todo virtual, va a ser por la página web, no sé. A través de un diagrama lo haces entender justamente a los directores. Entonces ellos te aprueban y te pones a construir tu sistema, porque seguramente ya te aprobó la propuesta, seguramente ya has hecho un contrato, ¿no es cierto? Como ya has hecho el contrato, entonces te pones a aplicar un método, una estrategia. Hay diferentes métodos que tú tienes que seguir para que puedas desarrollar un sistema, ¿no es cierto? Como les dije, hay una metodología más estándar. La metodología más estándar, jóvenes, que hoy en día se usa es la metodología RUP, ¿ya? Esta metodología sirve para desarrollar software. En ahí te va a decir todos los pasos que tú tienes que seguir para que puedas crear en sí ese sistema, ¿no es cierto? Incluso aquí están todas las herramientas que tú tienes que conocer. Aquí, este RUP, todos tienen que conocer prácticamente UML, jóvenes. Todos tienen que conocer el UML, ¿ya? Todo lo que es prácticamente basado en diagramas, ¿no es cierto? Sus símbolos, todo aquí prácticamente te detalla UML. Entonces, Rational Row usa UML, que es un programita, con la ayuda de este lenguaje, tú puedes diagramar. Tú diagramas todo, prácticamente todo lo que es el sistema, al igual que el AutoCAD, ¿no? Similar, jóvenes, aquí prácticamente haces todo tu diagrama. ¿Para qué? Para que todo tu grupo de trabajo entienda y también pueda entender tu cliente, o sea, la organización a quien le vas a brindar un servicio, ¿no es cierto? Entonces, como ya está todo, te pones a programar. Escoges tu lenguaje de programación, escoges tu base de datos y te pones a programar. Y siempre tienes que guiarte de tu metodología, porque en tu metodología te va a decir qué tienes que entregar al cliente, qué tienes que hacer en cada fase. Entonces aquí te va a dar las pautas, ¿ya? Aquí te van a dar, prácticamente te van a dar, como te digo, las buenas experiencias está resumido en esta metodología, que es un pequeño manual, ¿no? Que es bueno que ustedes conozcan. En ahí está prácticamente todos los pasos que tú tienes que seguir para que puedas crear el sistema. ¿Se ha entendido? Jóvenes, ¿se ha entendido la idea? Sí, licenciada. ¿Ya? No sé, jóvenes, ¿qué es un proceso de desarrollo? ¿Ya? Viendo el punto. El proceso de desarrollo es un método que suele aplicar un profesional de informática acerca de las actividades y tareas necesarias para construir un sistema de información. ¿No es cierto? Como les dije, jóvenes, se usa un método para que ustedes puedan justamente desarrollar un sistema de información. ¿Ya? En ese método hay una serie de actividades que ustedes tienen que seguir para que puedan tener un sistema de información, ¿no? A ver, jóvenes, también en el libro comenta, se han establecido diversos modelos de proceso de desarrollo de sistemas de información, ¿ya? Con actividades y tareas específicas, pero se puede establecer una serie de actividades comunes que le llamaremos visión genérica. ¿Ya, jóvenes? Miren aquí, jóvenes, aquí hay una visión genérica, ¿ven? ¿Quién lo propone esto, jóvenes? Prisma. Prisma lo propone, jóvenes, en el 2002. Estas son las fases de desarrollo. Esa es su propuesta. En la fase de definición, en la fase de desarrollo y en la fase de evolución. Miren, esta es su propuesta, ¿ven? Este modelo, ¿qué nos dice? En esta fase, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En la fase de definición tienen que hacer un análisis del sistema. ¿Ya? Una vez que hayan hecho el análisis del sistema, jóvenes, tienen que hacer los requerimientos. Todo en sí lo que requiere en sí, en este caso, la organización, para que se pueda implementar un sistema. ¿Ya? Cuando ya tienes todos los requerimientos prácticamente que va a tener
en sí el sistema que se va a desarrollar, viene la parte de planificación. Ya tú planificas cómo lo vas a desarrollar todo el sistema, ¿no? Ya, como ya tienes prácticamente toda esta fase, te vas a la siguiente fase que es desarrollo. ¿Ya? En la fase de desarrollo, jóvenes, ustedes van a hacer lo que es la parte de su diseño. Aquí ustedes podrían diseñar su base de datos, ¿no es cierto? Aquí diseñan su base de datos y se ponen a programar o a codificar, ¿no es cierto? Como ya tienen la base de datos, ustedes se pueden poner a programar. Cuando tienen todo ya finalizado, prácticamente el sistema ustedes podrían probarlo, ¿ya? Entonces aquí ya está ya prácticamente la fase de desarrollo hasta que ustedes lo puedan probar el sistema que implementan, ¿no? Y en la fase de evolución, jóvenes, ¿a qué se refiere? Según a este autor, Friedman. Y la fase de evolución nos menciona, ustedes tienen que hacer una corrección si hubiera en el sistema, ¿no? Porque todo sistema siempre hay algo por corregir, jóvenes. ¿Ya? Adaptación, ustedes tienen que adaptar el sistema a la necesidad del cliente. ¿Ya? Tienen que adaptarlo. Seguramente puede salir alguna nueva norma, ¿no es cierto? Por ejemplo, les dice que el WITE ya no va a ser quizás, no sé, 4.000 y tantos. Para este año va a ser, por ejemplo, 4.500. Entonces ustedes en esta fase, aquí prácticamente les dice que ustedes tienen que adaptar, ¿no es cierto? Justamente su sistema a lo que seguramente hay alguna norma, alguna ley que pueda salir, ¿no? Ustedes adaptan el sistema. Y posiblemente haya una mejora, porque pueda que sea que la organización les pida quizás, no sé, algo más, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden hacer una mejora. ¿Ya, jóvenes? ¿Se han dado cuenta? Miren, ¿ves? Este es un modelo. Esta es una metodología que tú tienes que seguir desde... Según esta fase hay tres, ¿ves? Evolución, desarrollo, definición, desarrollo y evolución. En cada fase te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Ya, jóvenes? Eso es un método o una metodología, ya de manera genérica. Esta es una visión genérica. Como les dije, esa visión genérica llega en tres pasos, ¿no? Eso era en el 2002, jóvenes, ¿ya? Este autor era bien conocido. Esa es una propuesta que tú tienes que seguir para que puedas desarrollar un sistema de información, ¿ya? Entonces, jóvenes, vamos a detallar un poquito a qué se refiere con cada uno de estas fases. Fase de definición, fase de desarrollo, fase de evolución. Ya, vamos a detallar. Hasta ahí, Abigail, ¿se entendió? Miriam, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Ya, como le decía, jóvenes, este simplemente es un método que tú tienes que seguir, pues, ¿no? O sea, es una recomendación que tienes que pasar por estas fases y en cada fase tienes que hacer todos estos items. ¿Ya? Ahorita, jóvenes, vamos a conocer qué es exactamente, qué es lo que se hace en definición, qué es lo que se hace en desarrollo y qué es lo que se hace en evolución de acuerdo a estos indicadores. ¿Ya? Vamos a empezar con la fase de definición. Primerito es análisis del sistema. ¿A qué se refiere con eso? ¿Alguien tiene alguna idea a qué se refiere con análisis del sistema? A ver, ¿alguien que quiera aportar? Jóvenes, ¿han leído o no han leído la separata? A ver. Es el programa de admisión de cada elemento del sistema de información. A ver, jóvenes, vamos, ¿ya? En la fase Es el proceso principal de negocio, ingeniero. vamos a leer, ¿ya? Miren, la fase de definición. Dice, el propósito de la fase de definición es identificar las necesidades, o sea, todo lo que necesita el cliente, ¿no? O también requerimientos. Los requerimientos son las necesidades que tiene el cliente o también puede ser el usuario. En este caso el cliente es el dueño, es el dueño prácticamente de la organización, ¿no es cierto? Es el dueño. ¿Ya? El usuario es el que va a usar en sí el sistema, prácticamente el que opera, o sea,
Los trabajadores de la organización son los que van a usar, ¿no es cierto?, el sistema. Entonces es bueno justamente coger todas las necesidades. ¿Ya, jóvenes? En esta fase, por ejemplo, Patty tiene que identificar cuáles son esas necesidades tanto del cliente como del usuario para que justamente pueda desarrollar el sistema. ¿Ya? ¿A qué yo me refiero exactamente con necesidades o requerimientos del cliente o usuario? Tales como, dice, ¿ve? La información que debe de ser proporcionada, la funcionalidad y el rendimiento que se desea, las interfaces que debe de emplearse, las reacciones del diseño que existen y los criterios de validación que se necesitan para implementar un sistema de calidad. O sea, Patty tiene que recoger todo esto prácticamente de cómo quiere que funcione, cómo quiere que sea su rendimiento, cuántas personas van a ingresar al sistema, puede ver cómo quiere que sean sus interfaces y diseño. Entonces todo eso Patty tiene que recolectar en esta fase. ¿Ya? Tiene que recolectar esa necesidad. ¿Ya, jóvenes? Eso es el trabajo de definición. Esa es la idea. Por eso dice, en esta fase se realizan las siguientes actividades. Como yo les dije, normalmente se hace ¿qué? Análisis del sistema, requerimiento del software y planificación del proyecto. Es eso, ¿se acuerdan? Miren, ¿ven? Análisis del sistema, los requerimientos del sistema de información y la planificación. ¿No es cierto? En esta fase se habla de tres, ¿no es cierto? Aquí están estos tres, ¿ves? Se realizan las siguientes actividades. ¿Cuáles son esas actividades? El análisis del sistema, el requerimiento del software y la planificación del proyecto. ¿Ya? En lo que es, jóvenes, el análisis del sistema, ¿a qué se refiere? Puntual. A ver, el análisis del sistema, jóvenes, se refiere o consiste. Miren, a ver, ¿quién me dice? A ver, lean por favor, analicen, jóvenes. Analicen, a ver, ¿a qué se refiere con este enunciado? ¿Qué es lo que quiere decir? A ver, por favor, analicen todos, voy a preguntar. ¿Quién me responde? Lo voy a poner su punto, jóvenes. El análisis del diseño, licenciado. Sí, ¿a qué se refiere con análisis del sistema? Por favor, quiero una palabra concreta. ¿A qué se refiere? No quiero que me lea, quiero que me diga lo que entendió en esta frase. A ver, ¿quién me dice? Es como lo va a crear el programa en el sistema que va a necesitar el señor o la gente que va a hacer su negocio. Ingeniero, es el sistema, análisis del sistema es el a qué objetivo se quiere lograr, qué objetivo quiere el cliente. No, no tanto. Lean, lean por favor, jóvenes, lean el enunciado. No están leyendo, están leyendo. Es espacios para lograr. ¿Cómo? Ingeniero, ¿podría ser que nos ayude a tener información a tiempo real? No, jóvenes, lean, no calculen, no lean, por favor. Son pasos que se tienen que realizar como un algoritmo, algo parecido. O... Nada, joven, a ver, no están asimilando, jóvenes, la lectura a ustedes. A ver, jóvenes, lo que quiere decir el análisis del sistema es que ustedes tienen que conocer, jóvenes, el negocio, cómo funciona. Como ustedes ya cuando llegan a conocer cómo funciona el sistema, ustedes pueden proponer una solución. Por ejemplo, tu proceso de negocio funciona así, un montón de actividades. Ahora, yo te voy a proponer una solución. Entonces tu solución tiene que dar prácticamente tiene que ser una solución sistematizada. ¿Ya? Por ejemplo, tu proceso es manual. Entonces, yo ya lo analicé, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que proponer una solución automatizada. ¿Ya? Esa es prácticamente la idea de un análisis de sistema. Por eso dice, consiste en conocer los procesos de negocio y proponer, ¿ve? Cuando tú ya conoces cómo funciona el negocio actual, tú propones una alternativa de solución sistematizada de sus principales procesos de negocio de una organización, ¿no es cierto? Primero conoces a la organización y luego propones una alternativa de solución sistematizada. Por ejemplo, ustedes prácticamente ya lo habían hecho, ¿eh?
Ustedes más o menos conocen cómo es el proceso, por ejemplo, para examen de admisión o matrícula, ¿no es cierto? Ustedes ya más o menos conocen. Entonces, jóvenes, estoy seguro que ustedes podrían proponer cómo podría ser justamente un examen de admisión a través de internet, a través, o sea, usando un sistema. ¿Cómo podría ser? ¿Podrían lanzar una propuesta, jóvenes? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría ser ese tema de su análisis? A ver, jóvenes. Ustedes ya conocen, por ejemplo, su sistema de matrícula, ¿no es cierto? Imagínense, ustedes pueden llevar una propuesta de solución, en este caso a dirección, y pueden decir, ¿sabes qué? Aquí te mando, en un diagrama puede ser, ¿no? En un diagrama. El postulante, o en este caso el estudiante, va a ingresar a la plataforma o va a ingresar a una página. En la página puede pedirle, por ejemplo, todos sus datos y puede hacer las consultas, ¿no? Puede hacer la consulta y tranquilamente le sale la nota y le sale por sistema para que pueda matricularse. Entonces ahí simplemente le sale su número de cuenta, puede pagar incluso por el mismo sistema, puede pagarlo, valida prácticamente que ha pagado el número de cuenta y tranquilamente puede imprimir su constancia de que ya haya sido quizás matriculado, ¿no? Entonces aquí, jóvenes, ustedes están mandando ya una propuesta, están analizando, porque ustedes ya conocen cómo funciona en sí, en este caso el proceso de matrícula, ¿no es cierto? Y entonces ustedes ya, como ya conocen, ustedes también ya saben ya de cómo más o menos se implementa un sistema y pueden proponer justamente una solución, ¿no? Esa es la idea, jóvenes. Ya, llevar de algo manual a una solución sistematizada, jóvenes. ¿Ya? Para eso ustedes tienen que analizar, tienen que conocer primeramente, tienen que conocer sistemas, jóvenes, tienen que más o menos tener una idea de cómo es un sistema de información, porque ustedes ya han usado un sistema de información. ¿Mm? ¿Ya, jóvenes? Eso es un sistema de información. El análisis del sistema. ¿Ya? Ahora, jóvenes, ¿a qué se refiere con requerimiento del software? ¿Bien? El requerimiento de software consiste en describir qué es lo que va a contener o incluir en el sistema que se va a desarrollar. O sea, en esta parte, jóvenes, ustedes detallan todo lo que va a tener el sistema de información. El sistema, por ejemplo, aquí ustedes detallan, ¿no? Y eso va a ser en base al cliente. El cliente te puede decir, yo quiero que tenga mi reporte de ventas por día. Yo quiero controlar mis stocks. Entonces aquí todo tienes que detallar. ¿Ya? Detallas prácticamente todo lo que en sí va a tener el sistema de información. ¿Ya, jóvenes? Eso es prácticamente recoger todos los requerimientos para que tú puedas implementar un sistema de información. ¿Ya? Ahora, en todo proyecto, jóvenes, ustedes tienen que planificar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con eso? Es una técnica que aplica un profesional para asignar qué recursos se va a necesitar justamente para poder hacer ese sistema, ¿no es cierto? No solamente los recursos, también estimar los costos, ¿ya? ¿Qué costo? Por ejemplo, voy a contratar a un especialista en base de datos, ¿cuánto lo voy a pagar? Voy a contratar, por ejemplo, un analista, ¿cuánto lo voy a pagar? ¿Ya? Aquí también, jóvenes, se definen las tareas. ¿Qué tareas qué tareas voy a dejar a prácticamente la gente que me va a apoyar, ¿no? Y aquí planifico, jóvenes, el trabajo, ¿ya? También planifico aquí mi trabajo y controlo, si es posible, riesgos que puede haber dentro del proyecto. A eso se refiere con planificación de proyectos, jóvenes. ¿Ya? Fase de desarrollo. ¿A qué se refiere con la fase de desarrollo, jóvenes? A ver. Miren, el propósito de la fase de desarrollo es determinar cómo ha de diseñarse la estructura de datos y la arquitectura del software. O sea, aquí, jóvenes, yo ya me pongo a programar. Me pongo a definir cómo va a ser mi base de datos. ¿Ya, jóvenes? Aquí yo escojo ya prácticamente el lenguaje que voy a usar. Ya, jóvenes, en esta fase de desarrollo prácticamente es parte técnica.
ustedes aquí ya implementan el software, jóvenes. ¿Ya? En general se aplicarán 3 pasos, dice, ¿ve? ¿Cuáles son esos 3 pasos concretos que normalmente se desarrolla según el método que se va a seguir? Se tiene que diseñar el software, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden diseñar la base de datos. Después ustedes pueden programarlo, ¿no es cierto? Pueden aquí ya codificarlo. Como ya tienen la base de datos, ustedes pueden programar. Una vez que tengan listo el sistema, ustedes pueden hacer las pruebas. Si el sistema efectivamente no hay ningún error, que esté todo validado. Aquí hacen una demostración, una prueba, como lo dice su nombre. ¿Ya, jóvenes? Eso es la idea, ¿ve? En el diseño, en la codificación y en la prueba del software. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, en la fase de evolución. En la fase de evolución, según a este método que nos sugiere Prisman, jóvenes, ¿qué nos dice? También se le conoce como fase de mantenimiento. ¿A qué se refiere? En esta fase de evolución, también llamada la fase de mantenimiento, se centra en los cambios que van asociados a la corrección de errores. ¿Ya? Como es mantenimiento, jóvenes, aquí ustedes ya pueden corregir algún problema que quizás el sistema que ustedes hayan hecho tiene algún problema. ¿Ya? Las adaptaciones requeridas por la evaluación en el entorno del software y las modificaciones. Aquí pueden hacer todas las modificaciones, ¿ya? Incluso pueden cambiar de requisitos, ¿no es cierto? El cliente, por ejemplo, te dijo, hazme, por ejemplo, un reporte solamente del día, ¿no? Pero puedes solicitarte también otro reporte, hacer prácticamente un reporte durante el mes. Y quiero comparar justamente cómo estoy en mis ventas durante el mes. Entonces, el cliente te está pidiendo quizás más cosas, ¿no? Te está pidiendo más cosas. Entonces, tú podrías simplemente corregir, ¿no? O actualizar ese sistema para que tenga esas opciones, jóvenes. ¿Ya? Por eso dice, ¿ve? En esta fase de mantenimiento se realizan las siguientes actividades. Aquí puedes corregir el sistema. Si es que hay algún problema, tranquilamente aquí puedes corregirlo. ¿Ya? Si es que tienes que hacer alguna adaptación, igualito, jóvenes. ¿Ya? Aquí también puede hacer una adaptación. Por ejemplo, como les dije, el valor del UIT tiene que cambiar, ¿no es cierto? Eso no es una corrección porque el sistema está bien. Aquí tienes que adaptar. En este caso, tienes que adaptar a la nueva ley que ha salido, ¿no? Por ejemplo, ahora no sé cuánto cambiará lo que es el valor de la UIT. Entonces ustedes tienen que adaptarlo. ¿Ya? Y siempre tiene que tener una mejora. ¿Ya? Esa es la recomendación que les da ese modelo. ¿Ya? Ese modelo. ¿Los jóvenes? ¿Ya? Jóvenes, ese modelo que ahorita hemos visto es un modelo prácticamente un poco antiguo. Es el 2000. ¿De qué años, jóvenes? Es el modelo de Prisma, ¿no es cierto? ¿No es cierto, jóvenes? Ese modelo es un poco antiguo. Ese modelo les dice todos los pasos que ustedes tienen que seguir hasta que ustedes tengan un sistema ya todo funcional, todo listo, ¿no es cierto? Ya que esté el sistema puesto en producción. ¿Ya, jóvenes? Entonces, jóvenes, aquí vamos con el siguiente apartado. Cuando nosotros hablamos del modelo de proceso de desarrollo de software, también tiene otro nombre, el ciclo de vida de desarrollo de software. Eso es lo que hemos hablado ahorita, ¿no es cierto? Pero eso era antiguamente, jóvenes. ¿Ya? Son modelos antiguos. ¿Ya? Son modelos antiguos, jóvenes. Ahorita hemos tocado un método, ¿no es cierto? El método de Prisma. ¿Sí o no? Es tu propuesta, ¿no es cierto? Es tu propuesta de cómo se podría desarrollar un sistema de información. ¿Ya? Al igual que esa propuesta que ahorita hemos visto, jóvenes, ¿ya? Hay varios modelos, jóvenes, para poder desarrollar sistemas de información. ¿Ya? Hay diferentes modelos. Mira, ¿ve? Un modelo de proceso, como les dije, es conjunto de actividades, tareas y acciones que se realizan con el fin de alcanzar el desarrollo completo de un proyecto de software. ¿Cierto, jóvenes? Miren, ¿ve? Normalmente, jóvenes, un programa debe pasar por una serie de 5 etapas. ¿Por qué etapas normalmente pasa un sistema, jóvenes? Lo hemos visto, ¿no es cierto? Primero, un análisis, ¿no es cierto? En resumen, ¿qué les dije de un análisis, jóvenes? Conocer los El procesos, ¿no tema. es cierto? Aquí yo conozco los procesos de negocio
y propongo una solución, una propuesta, o sea, en base a un sistema, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que estar en la capacidad, jóvenes, de primero conocer la necesidad del cliente. Conozco la necesidad del cliente, para eso tengo que conocer sus procesos, ¿no es cierto? Y lo puedo diagramar, ¿sí o no? Por eso estamos diagramando, ¿sí o no? La clase pasada hemos diagramado, ¿no es cierto? Entonces, solamente hemos diagramado de cómo funciona en sí el sistema, ¿no es cierto? Cómo funciona la organización en su proceso. Ahora, lo que le está faltando, jóvenes, es que ustedes sepan cómo ofrecer una propuesta en base a ese proceso de negocio. Si está trabajando de este método, ustedes pueden proponer, no, ahora quiero que tú trabajes de este método, trabajes de esta forma usando un sistema. Entonces aquí ya has hecho la fase de análisis. Ya, eso es la fase de análisis. Como ya tienes prácticamente en tu fase de análisis tu propuesta, ya sabes lo que vas a hacer, incluso ya está aprobado, te vas a la fase de diseño. ¿Ya? En la fase de diseño, jóvenes ya se ponen a diseñar, se ponen a tener todo en diagramas, con la herramienta Rational, ¿se acuerdan? Aquí diagraman todo. Cuando ya tienen diagramado, pueden diseñar su base de datos. ¿Ya? Aquí terminarían teniendo listo su base de datos, jóvenes. ¿Ya? Cuando ya tienen listo su base de datos, ustedes pueden desarrollar o pueden programar, ¿no es cierto? Usan un lenguaje de programación y ustedes le dan vida a ese sistema ya. Como ya tienen la base de datos diseñada, pueden programarlo, ¿ya? Como ya tienen listo el sistema ya desarrollado, ustedes pueden hacer las pruebas, ¿no es cierto? Pueden validar que todo esté bien, ¿ya? Como ya está probado, ustedes pueden implementarlo, ya pueden dejarlo funcionando en la empresa, ¿no es cierto? Pueden tenerlo listo ya el sistema. Ahora, cuando el sistema, ahí nomás no termina la fase, ¿eh? Cuando ya tienen listo el sistema, ustedes pueden ofrecer mantenimiento. ¿Por qué? Porque seguramente, como les dije, el cliente les va a pedir otra funcionalidad más para el sistema. O les puede pedir algún cambio, ¿no es cierto? Cambio de UIT, les puede, no sé, pueden hacer algún cambio. Si es una página web también van a hacer un cambio, ¿no es cierto? Siempre va a haber ese mantenimiento como cualquier tipo de servicio, producto, ¿no es cierto? Ya, jóvenes, entonces normalmente todo proceso, todo método o toda metodología pasa por este serie de fases, ¿eh? Etapas o fases, como quieran decirlo. Ya, jóvenes, pasa por este proceso, ¿ya? Siempre, casi todos los métodos pasan por esta etapa, jóvenes, pero cada método tiene diferentes formas de verlo, las cosas, ¿no es cierto? Cada método te dice, tú vas a pasar o tiene otro nombre, ¿no es cierto? Tiene con otro nombre, lo conoce. Con otro nombre lo conoce sus fases y te dice qué es lo que tienes que entregar. ¿De jóvenes? Como les dije, miren, ¿ves? Se usa para eso, jóvenes, para el análisis y diseño, vamos a usar lo que es UML con la herramienta Rational Row. Y en el desarrollo y en la prueba, ustedes tienen que programar, jóvenes. ¿Ya? Mantenimiento, ustedes modifican ya el sistema, ¿ya no? Cuando ya tienen todo listo el sistema hecho, ustedes pueden modificar ya. Para eso tienen que saber un poco de programación. ¿Jóvenes? Ahora sí, en resumen, jóvenes, ustedes habrán visto seguramente cuando han hecho el resumen, jóvenes, que hay un montón de métodos hay un montón de métodos para que ustedes puedan desarrollar un software. ¿No es cierto, jóvenes? Seguramente lo han leído, ¿no es cierto? Y seguramente no han entendido casi nada. Porque en sí hay un montón de métodos que te dice, un método te dice que tienes que hacer de este modo, el otro método te dice que tienes que hacer de este modo, y prácticamente son modelos o métodos un poco antiguos. Hoy en día hay un método que prácticamente todo profesional debería de conocer. Y es ese método que nosotros vamos a desarrollar. De jóvenes, hay un método. ¿Alguien sabe cuál es ese método que es la más conocida y que en la actualidad se sigue los pasos para poder crear un sistema? ¿Alguien sabe, jóvenes? A ver, ¿quién me dice?
A ver, jóvenes, ¿se encuentran o no se encuentran? A ver, Abigail, ¿te encuentras? Sí, licenciado. ¿Qué pasó, Abigail? ¿Están volando? ¿Cuál era su pregunta? ¿Qué pasó, Abigail? ¿Están volando? No, si no habría, estaba un poco ocupada. ¿Qué estabas haciendo? Licenciado, ¿Qué estabas haciendo, Abigail? estaba yendo a mi tienda a ayudar. Mm, Es que, Por jóvenes, eso le pregunto cuál era su pregunta. No había entendido mucho. ustedes tienen que estar atentos, jóvenes, porque es bueno que ustedes conozcan cómo se desarrolla bajo un modelo, bajo una metodología, ¿ya? Si no vamos a tener problemas, jóvenes, ¿eh? Porque yo lo estoy explicando de manera detallada, jóvenes, en base a en sí cómo es en la práctica, jóvenes. A ver, Miriam, ¿se encuentra? Miriam, Bueno, ¿se encuentra o no se encuentra Miriam? licenciado, ¿Sí? uno de los métodos no sería primero diseñar un prototipo. No, hijo, a ver, es que hay varios modelos que tú puedes seguir. En ahí te dice todo lo que tú tienes que hacer. Hay un montón de cosas que tú tienes que hacer en base a un modelo. ¿Qué modelos ustedes han realizado, jóvenes? ¿Qué modelos han estudiado en ese libro? ¿Qué modelos han visto? El modelo lineal, Ya, modelo lineal, ¿no es cierto? Otro modelo, evolutivo, ya, ¿en qué consiste? Secuencial, Claro, el secuencial, licenciado. y luego iterativos. claro, cada modelo les da su propuesta, ¿no es cierto? Es como si fuera, ¿no? Cada profesional te dice diferente modo. Y tú tienes varias herramientas para que tú puedas de alguna manera implementar un sistema, ¿no? A ver, jóvenes, hay varios modelos en sí, varias formas de que tú puedes desarrollar un sistema. Para eso hay diferentes propuestas. Ustedes han visto esas propuestas, modelo espiral, modelo lineal, ¿cierto? Esos modelos, jóvenes, son modelos quizás un poco antiguos, pero es bueno que ustedes conozcan. Siempre, en todos los libros van a ver esos, jóvenes. Son modelos teóricos un poco aburridos, pero es bueno que ustedes conozcan. En ahí te dice, pues, de manera general, qué es lo que tienes que hacer. Ya, ahorita, por ejemplo, hemos visto un modelo de lo que es el modelo de Prisma, ¿no es cierto? En ahí te dice qué fases tienes que hacer y qué es lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Y también hemos visto de manera genérica todo modelo qué fases normalmente siguen, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Un programa debe pasar por una serie de 5 etapas de desarrollo, ¿eh? Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento. Estas son las fases que normalmente tiene pues un modelo a seguir, ¿no es cierto? Una metodología. Y en cada fase te va a decir pues qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, alguien decía hacer un prototipo. ¿En qué etapa podrían hacer el prototipo? ¿El prototipo vas a hacer acaso en mantenimiento? No. ¿En pruebas? No. ¿Dónde iría tu prototipo? En diseño, ¿Podría ser en tu diseño? No, sería en tu análisis. Para que ya en diseño ya te pongas a armar tu base de datos, ya, porque ya tengas, o sea, tu prototipo puede ser tu propuesta. ¿Sí o no? Por ejemplo, como les dije, en el análisis tú has recogido prácticamente toda la necesidad del cliente. Ya lo has diagramado todo bonito, ¿no? Lo has diagramado todo. Entonces, como esa diagramación solamente estás haciendo entender de cómo trabaja en sí esa organización. Porque lo que tú tienes que ofrecer es, en base a eso, tú tienes que proponer una solución, hacer un diagrama con una propuesta de cómo va a funcionar en sí el sistema. Por ejemplo, otros, en vez de hacer un diagrama, pueden hacer un prototipo, como alguien lo dijo, ¿no? Puede ser, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué método? ¿Qué método dice que vas a hacer un prototipo? ¿A qué método te estás basando? Es una idea de él, ¿sí o no? Es una idea de él. También podría ponerlo, no hay ningún problema. Simplemente estos métodos solamente son una guía. Son una guía que cómo deberías tú de seguir o qué producto deberías de entregar bajo un método.
¿ya? Por ejemplo, para hacer una tesis, jóvenes, ustedes tienen que guiarse de un método. Ustedes tienen que usar un método, una metodología para que puedan crear un sistema. ¿Ya? Yo les voy a mandar ya cuando estamos en la semana 12, un caso real, jóvenes, de qué es lo que hacen en cada etapa. En la fase de análisis, en la fase de diseño, qué es lo que ellos entregan, prácticamente estos entregables, en cada fase. ¿Ya? Lo van a ver, jóvenes. Esta parte es un poco muy teórico, jóvenes, pero tienen que entenderlo, jóvenes. Aquí no les voy a enseñar a programar. Acá ustedes tienen que aprender a conocer bien el negocio a través de los diagramas y tienen que proponer solución, jóvenes. Tienen que proponer solución en base a los diagramas, cómo podría ser el sistema, cómo pueden recoger requerimientos. Y también al último, jóvenes, la idea es que ustedes tengan ya una base de datos, puedan diseñar su base de datos para que ya tranquilamente ustedes puedan desarrollar, porque la costumbre, jóvenes, ¿cuál es la cultura, jóvenes? Ustedes encuentran chamba, al toque se ponen a desarrollar, ¿sí o no? ¿No es cierto? Al toque se ponen a crear sistemas. Arman su base de datos, se ponen a programar y ya tienen el sistema. Ni siquiera hacen la prueba, ni siquiera hacen el mantenimiento, no saben ni siquiera si existía. Porque aquí, jóvenes, se cobra por mantenimiento, se cobra por pruebas, por el desarrollo, el que diseña, el analista, ¿no? Aquí hay varias personas, o puede ser una misma persona que todas estas funciones. ¿Ya, jóvenes? Por esta serie de pasos. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Entonces, ese es un método que ustedes tienen que seguir, jóvenes. Como les dije, mire, ustedes han escuchado la palabra método y también han escuchado metodología, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre método y metodología? ¿Quién me dice? Diferencia, jóvenes. A ver, ¿nadie? A ver, jóvenes, cuando hablamos de método, estoy hablando de un procedimiento para lograr un objetivo, ¿no? Hay un método, entonces tiene procedimientos para que tú puedas lograr un objetivo, ¿no es cierto? Cada uno puede tener diferentes formas de lograr su objetivo. Puede aplicar diferentes métodos, ¿no es cierto? Hay un montón de métodos. El método A, método B. Ahorita hemos visto un método, ¿no es cierto? Esos son los métodos clásicos o tradicionales, ¿ya? Esos son métodos antiguos, de alguna manera, por decirlo, jóvenes. Cuando hablamos de metodología, estamos hablando quizás un poquito más, que dice estudio, ya es un estudio del procedimiento para lograr los objetivos. Una metodología prácticamente ya es un estándar, es una buena práctica, es una buena práctica reconocida. ¿Ya? Acá puede ser un autor, pero esto ya es algo reconocido, ¿ya? Ya, aquí prácticamente están las metodologías ágiles. Ustedes habrán escuchado qué son las metodologías ágiles. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya? Entonces, jóvenes, nosotros vamos a trabajar en base a una metodología. Que también se le dice método, ¿no? Pero método más que nada estamos hablando de los métodos tradicionales. ¿Ya? Lo ideal, jóvenes, es llamarlo por metodologías. ¿Ya? Diferentes autores lo hacen confundir, jóvenes. Por eso les digo, jóvenes, el curso de análisis y diseño, de alguna manera es un poquito complejo, jóvenes, pero es bueno que ustedes lo lleguen a entender, jóvenes, porque es un tema para su titulación, jóvenes, y ya los voy a enviar. Es bueno que ustedes conozcan esta parte, jóvenes. A ver, nosotros vamos a hablar de metodologías, jóvenes, ¿ya? Metodologías ágiles son más que nada lo que hoy en día se usa, jóvenes. Miren aquí. Metodologías tradicionales, ustedes ya lo han leído ya. Miren, el modelo lineal, ¿han escuchado, no es cierto? Han escuchado el modelo lineal. Aquí les dice que tienen que hacer todo secuencial, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Todas sus actividades tienen que ser de manera secuencial. Si no terminas una etapa, no puedes continuar con la siguiente etapa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Ese es el modelo lineal. En el modelo lineal, ¿qué hay? Dentro del modelo lineal está el modelo secuencial o cascada, ¿ya? Ahí está, dentro del modelo lineal está esto. También están los modelos interactivos.
En los modelos interactivos, si ustedes han leído el manual, están los modelos de construcción de prototipos y los modelos de desarrollo rápido de aplicaciones. ¿No es cierto? También ahí te propone qué es lo que tienes que seguir para que puedas crear el sistema, ¿no es cierto? Pero son modelos antiguos, jóvenes. El modelo evolutivo también. Hay el modelo incremental, el modelo espiral. Son modelos antiguos, jóvenes, que también de alguna manera es bueno, porque es la idea, pues. Esa es la idea, es la esencia, porque quiera o no quiera, nosotros nos basamos en base a estos modelos. Pero hoy en día, jóvenes, la mayoría de los que desarrollan sistemas y de manera formal, jóvenes, son las metodologías ágiles en el desarrollo de software. ¿Conocen alguna metodología ágil para desarrollar software, jóvenes? ¿Alguien que me dé un nombre? ¿Quién me puede dar un nombre de una metodología ágil? A ver, nadie, ¿no? A ver, jóvenes, la metodología RUP. Habrán escuchado, jóvenes, habrán leído en ahí. La metodología RUP. También hay otro método, la metodología métrica, la versión 3. ¿Ya? Por ejemplo, esta metodología es, jóvenes, es española. ¿Ya? Pero jóvenes. Y así, seguramente en el libro habrán visto más metodologías. Los jóvenes han visto seguramente más metodologías. El detalle, jóvenes, es que nosotros prácticamente los informáticos trabajamos bajo una metodología llamada RUP. ¿Ya, jóvenes? Y nosotros vamos a trabajar en base a esta metodología. ¿Ya? Vamos a trabajar en base a RUP. ¿Ya? Estas dos metodologías, jóvenes, sirven ¿para qué? Para desarrollar software. ¿Ya? También hay otras metodologías, jóvenes. Miren, metodologías para proyectos. Porque, jóvenes, tú cuando haces un sistema, estás haciendo un proyecto. ¿No es cierto? Cuando haces un sistema, si es un sistema ya más complejo, ya es como un proyecto. ¿No es cierto? Es igual, por ejemplo, un edificio ya es un proyecto. Una casa simple no tanto se considera como un proyecto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, jóvenes, para poder nosotros tener una metodología para proyectos, es bueno basarnos a algo, jóvenes. Y para eso ustedes creo que han investigado, han encontrado, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan de la metodología Scrum? ¿Han encontrado? Metodología Scrum y metodología XP, ¿no es cierto? Habrán encontrado esas metodologías, pero estas metodologías, jóvenes, sirven para que ustedes puedan gestionar proyectos, ¿ya? Para que puedan gestionar un proyecto, existen estas metodologías, son proyectos de software, ¿eh? ¿Ya? Es bueno que ustedes conozcan para que puedan gestionar proyectos estas metodologías, pero para que puedan crear, desarrollar un sistema, son estas metodologías. Más que nada la metodología RUP, ¿ya? Pero RUP se basa pues a estas metodologías un poco tradicionales, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos son un poco antiguos, pero prácticamente se basa a eso de aquí, jóvenes. ¿Ya, jóvenes? Como les dije, Ya, licenciado. una metodología representa el camino a seguir para desarrollar un software o una aplicación informática de manera sistemática, ¿no? Consiste de un conjunto de fases divididas en etapas, actividades o tareas, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Eso es la idea de una metodología que ustedes tienen que seguir para desarrollar un sistema. ¿Ya?